Hablemos del plan de Donald Trump que va a tener para los próximos meses y cómo va a afectar eso a Bitcoin. Porque Donald Trump, en su inicio de la legislatura, se va a encontrar con un problema muy grande. Y es la deuda estadounidense que va a tener que refinanciarse en los próximos meses. Por pantalla estamos viendo el gráfico de esta nueva refinanciación de deuda que va a tener que ocurrir en los próximos años. Y es que en 2025 va a tener que hacer 9,2 billones de dólares, o lo que sería 9,2 trillones, hablando con la nomenclatura de Estados Unidos, lo que, para que nos hagamos una idea, señores, teniendo en cuenta que tienen unos 36,2 trillones, o billones, como lo queramos decir, equivaldría a que en 2025 expira el 25,5% de toda la deuda estadounidense, y que ahora mismo Donald Trump se encuentra con un problema muy grande porque tiene dos opciones: pagarla, lo cual ahora mismo es prácticamente sacar de la manga 9,2 trillones, o número dos, refinanciarla. Y aquí está el problema: los tipos de interés todavía siguen muy altos. ¿Y cuál es el plan de Donald Trump? Intentar refinanciarlos con los tipos de interés más bajos. Por eso, desde el inicio de su candidatura, lo primero que ha dicho es: hay que bajar los tipos de interés cueste lo que cueste. Y ha amenazado a la Fed, ha amenazado a Powell con que tenían que bajar esos tipos de interés. Porque, señores, cada uno piensa en sus cosas, cada uno piensa en sus intereses, y Donald Trump se está dando cuenta de que tiene que refinanciar el 25% de toda la deuda de Estados Unidos en 2025. ¿Cuál es el plan estrella que va a tener para estos próximos meses para tener esta refinanciación de una manera correcta? Número uno, devaluar el dólar. Va a intentar que el dólar poco a poco baje de valor. ¿Y por qué va a intentar que baje del valor? Para que así haya motivos para que la Fed tenga que por narices bajar los tipos de interés, porque si no para de empobrecerse el dólar y aparte tenemos algún que otro problema económico, guerras comerciales, etcétera, lo normal sería que la Fed coja y baje los tipos de interés para que todo este problema que se está cosechando no sea más grande. Y todo esto lo quiere conseguir en este año 2025 Donald Trump, con esta bajada o devaluación del dólar más la bajada de los tipos de interés, con tal de que el 25% de toda la deuda estadounidense la pueda tener más barata. Es que estamos hablando, señores, de que no es poca cantidad, estamos hablando de 9,2 trillones de dólares. Y más de uno preguntará: vale, ¿y cómo afecta esto a Bitcoin, al S&P 500, al Nasdaq, que ya prácticamente habrían recuperado todo ese movimiento bajista que teníamos en los anteriores días? Pues, señores, muy sencillo. Si su plan es devaluar el dólar para que bajen los tipos de interés, ahora mismo el dólar habría empezado a formar un pequeño techo, pero que no estaría todavía formado. Su plan sería que para los próximos meses este valor del dólar vaya bajando poco a poco a cotas más bajas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos un dólar muy bajo? Pues que por el otro lado, los diferentes activos suben. Nosotros, cuando hablamos de Bitcoin, nosotros cuando hablamos del S&P 500 y nosotros cuando hablamos del Nasdaq, lo medimos en dólares. Si el dólar vale menos, el activo que estamos mirando vale más. ¿Qué quiere decir? Si el plan de Donald Trump sale adelante, consigue devaluar el dólar, consigue bajar los tipos de interés, tendrá su refinanciación de toda esa deuda, el 25%, 9,2 trillones, y aparte tendrá un rally en los mercados alcistas. ¿Por qué? Porque si el dólar baja, el resto de activos por narices tiene que subir, debido a que el activo en el que se están midiendo dólares vale menos. No porque las empresas ahora sean mejores, no porque Bitcoin tenga más importancia, no porque el S&P 500 tenga una economía muy fuerte, no, simplemente porque lo que se miden vale menos. Y es que, señores, algo tienen que saber las ballenas que nosotros no sabemos, porque el día de ayer se registraban este tipo de compras OTC. Estamos hablando de grandes inflows, grandes entradas de dinero a carteras de ballenas que lo único que hacen es acumular. Estábamos viendo el día de ayer un total de 30.000 bitcoins comprados en una única transacción, posiblemente, con una alta probabilidad, a mercado OTC. Y es que, ante todo, pasa una cosa: estamos viendo por pantalla lo que sería el sentimiento actualmente dentro del mercado cripto. Y, señores, nos encontramos en un momento bajista, que sería este apartado aquí, que lo estáis viendo muy pequeñito, apartado naranja. Estamos en una zona bajista, no estamos en un gran miedo, pero ya estamos viendo cómo todo esto habría empezado a afectar de manera negativa. Revisamos las anteriores veces en las que habíamos tenido las primeras líneas moteadas amarillas, y todos son en caídas que se nos habrían ido un poquito de madre y la gente se habría vuelto totalmente bajista. Podríamos empezar a ver algún escenario de muy bajista, si tuviésemos algún retroceso a zonas de 90.000 dólares, para crear aún más miedo. Pero es que ya estamos viendo, hemos tenido una compra de 30.000 bitcoins a mercado OTC, y si el plan de Donald Trump para refinanciar esta deuda, porque refinanciarla a los intereses que están ahora es una absoluta locura, que todo este movimiento solamente quede como un susto, va a acabar siendo una realidad. Y es que, señores, yo hay una cosa que me niego a creer, y es que vamos a tener un techo de mercado con funding rates negativos.
es algo que no ha pasado. Es que si pasase sería la primera vez en la historia de las criptomonedas que ocurre esta situación. Para que nos hagamos una idea, estamos viendo el diferente funding rate en diferentes monedas y diferentes exchanges por pantalla. Ya estamos viendo cómo prácticamente todo está en verde. Verde significa que está bajista, significa que la gente está haciendo más cortos que largos, significa que la gente tiene miedo. Desde todo lo que tiene que ver con Bitcoin, algunos están en negativo y otros en positivo, y luego ya todas las altcoins que se encontrarían ya directamente en negativo, que después del golpe que habrían tenido, la gente sigue teniendo miedo. Y sería sinceramente la primera vez, por lo menos para mí, luego ya que cada uno vea lo que quiera, en la historia en la que podríamos llegar a tener un techo de mercado con funding rate negativo. Algo me sorprende, y más si la idea del presidente de Estados Unidos, que es, al final, afecta muy fuertemente al mercado, se basaría en devaluar su propia moneda para así seguir con sus ideas, refinanciar la deuda, pero que de rebote van a afectar a los mercados de manera positiva. Y es que todo eso estaría pasando mientras nos encontramos Bitcoin en la zona de los 98.500, 99.000 dólares. Y volvemos a las mismas. El apalancamiento que nos estamos encontrando en el apartado de los futuros está en zona de mínimos. Vale, no te estoy diciendo que esto signifique que nos vayamos a ir a los 200.000 dólares, ni que no vayamos a tener ningún tipo de caída, pero es que estamos hablando de que sería la primera vez en la cual nos encontramos a nada de máximos históricos, es que estamos muy cerquita de máximos históricos, y durante todo el movimiento de lateralización que hemos tenido, el apalancamiento desde el apartado de los futuros se ha ido reduciendo, la gente ha desaparecido del mercado. ¿No os parece a vosotros raro? Y es que únicamente si nos enfocamos en el funding rate, miremos las anteriores veces que habremos tenido el funding rate en negativo. Ya hemos tenido 3 velas en gráfico de 6 horas en negativo en esta parte alta que hemos estado teniendo. Tuvimos otra vela de 6 horas en negativo cuando nos encontrábamos por aquí, pero es que nos tenemos que remontar a movimientos en los que tenemos este funding rate negativo. ¿Cuándo habrían sido esto? Pues cuando teníamos miedo, sobre todo en los movimientos bajistas que se veía en las cotas de 60.000 dólares. Pero es que todo este funding rate que habríamos visto de normal no suele ser después de un impulso alcista, suele ser después de un gran tiempo en el que habría ocurrido miedo. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el gráfico de Bitcoin y prácticamente las altcoins que han sido las más afectadas? Pues que había mucha gente apalancada, sobre todo en las altcoins, porque en Bitcoin ya hemos visto que no ha sufrido. Y este mechazo ha sido una limpieza antes de que empiecen a salir noticias macroeconómicas que afecten al precio, como la que estamos hablando hace un momento, porque esta deuda va a ser en este 2025, y ya te digo yo que no será el 31 de diciembre, van a tener que empezar a tomar medidas cuanto antes. ¿Y qué es lo que necesitamos entender, señores? Pues que todo este movimiento de Bitcoin, lo estamos viendo por aquí, ha sido lateralizar entre los 90 y los 110.000 dólares aproximadamente. Y en todo este movimiento, a la mínima que hemos bajado un poquito, estas cotas, estas de aquí, ya hemos tenido funding rates negativos y apalancamiento muy bajo. Y es que en anteriores movimientos de zonas de máximos históricos, como podría haber sido las del anterior halving, por poner un ejemplo, que tenemos datos que ya los hemos enseñado en otras ocasiones, cuando tú te encontrabas en estas cotas altas, no había funding rates negativos y lo que tenías era un apalancamiento totalmente surrealista. Era tan surrealista el apalancamiento que había que pudieron llegar a meter mechazos de este calibre y de este otro calibre en Bitcoin, única y exclusivamente para liquidar a gente. Y es que si nosotros nos ponemos en contraposición lo que estaría pasando ahora, el mechazo supuestamente que habría liquidado a todo el mundo habría acabado en positivo y ni siquiera habría conseguido romper la zona de mínimos. ¿Cuál ha sido el golpe más duro? Pues el golpe más duro lo hemos tenido por las altcoins, que todas habrían caído a absolutas barbaridades. Es que estamos viendo desde memes, Layer 2, DeFi, los que son agentes de inteligencia artificial, gaming y luego, por supuesto, el Layer 1. ¿Qué es lo que vemos? La única que no habría caído, una barbaridad, es Bitcoin con un menos 9,2 en la última semana. Pero es que esta última semana ha sido dura, y lo estamos viendo por aquí, señores, 84, 70, 96, 82, 64, en plan, grandes caídas desde zonas de máximos históricos. Pero eso lo podemos aplicar para absolutamente todas, desde máximos históricos, Ethereum y Solana con un 30%, BNB 30, tenemos algunos con un 70, un 82, FTM un 87, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues que lo que nos estamos encontrando, y como hemos hablado en algún otro vídeo, son esa gran millonada de tokens que hay ahora mismo en el mercado. Todos esos memes que están poco a poco drenando la liquidez, porque se están contemplando, señores, si no habéis visto el vídeo, os lo digo yo, más de 30 millones de tokens que se habrían creado en este halving. Cuando, si nos ponemos en comparación al anterior, daba gracias si estaba entre un 1,5 y 3 millones de tokens que había en ese momento. Ahora nos estamos encontrando con esta ilustración que han subido unos compañeros de cómo sería la alt season de 2021 en comparación a la de 2025. Y es que el dinero ha llegado.
porque hemos tenido el otro día la mayor liquidación en la historia cripto. Estamos hablando que el domingo veíamos una liquidación, señores, de 10.000 millones de dólares aproximadamente. Una cantidad que no habría pasado en ningún momento en la historia cripto. Quiere decir, para que se haya podido en primera instancia liquidar esta gran cantidad de dinero, ha tenido que llegar el dinero en algún momento. Ese dinero ya ha llegado. Hay mucha gente que dice, no, las criptomonedas no están subiendo, por lo cual aún falta porque vengan los retails. El retail ha sido liquidado 10.000 millones, señores. No nos equivoquemos, han sido liquidados 10.000 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 2021 teníamos, pues eso, 1,5 millones de tokens y los más famosos, pues recibían esta gran cantidad de liquidez. Y por el otro lado, en 2025, todo el mundo se ha estado metiendo a cualquier meme que ha existido, que estaríamos, señores, pasando a hacer un por 10 o un por 20 hacia los 30 millones de tokens que nos habríamos encontrado en el 2025. Y que el reparto de liquidez que habría habido, pues señores, ha venido liquidez en comparación a 2021, pero a lo mejor ha venido lo mismo o el doble como mucho, pero no 10 veces más de liquidez que en el 2021. Eso no tendría ningún sentido. Una noticia positiva que tenemos es que FTX va a repagar a todos sus creditores. Ya por fin se estarían aprobando y estamos hablando que en las próximas 2 semanas van a comenzar por fin esos pagos a toda la gente que habría perdido dinero en FTX. Sobre todo, e importante, van a empezar a partir del 18 de febrero a todas aquellas personas que tuviesen menos de 50.000 dólares en la cuenta. Todas las carteras grandes van a tener que esperar un poco más, pero ya estamos empezando a ver las primeras distribuciones de dinero. Veremos a ver si al final acaban pasando, pero como se estaría viendo por pantalla, se espera un total de 13 días, casi 2 semanas, para que empezasen a recuperar su dinero. Hagamos un pequeño análisis técnico de Bitcoin antes de ir a la conclusión del vídeo, que estaría yo esperando, y ahora mismo nos encontramos unas liquidaciones importantes en el gráfico cortoplacista de las últimas 48 horas, porque recordar, las liquidaciones funcionan solamente a corto plazo. Ya si queréis hacemos un vídeo específico para hablar de las liquidaciones y cómo se basan, en qué se basan, cómo funcionan. Y la zona de liquidaciones importante ahora mismo nos la estaremos encontrando por los 107.000 dólares y los 108.000 dólares, la zona de máximos históricos que habría acumulado liquidez durante estos últimos días, después de haber tenido en cuenta que la liquidez más grande que había estaba a los 102.000 dólares y ya fue cogida. A nivel de las órdenes de spot, como se habrían estado moviendo, vemos una cosa muy clara. Cuando bajó, protegieron, y cuando ha subido, protegieron también. Alguien está interesado en que el precio de Bitcoin no se mueva mucho. Si os dais cuenta, a la que intentamos perforar la zona de los 90.000 dólares, en los propios 90.000 dólares empezaron a aparecer grandes barreras, sobre todo la barrera exacta de los 90.000 dólares, intentando así que el precio en ningún momento bajase de esas cotas. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando empezaba a rebotar con una gran fuerza, hacían exactamente lo mismo, empezando a proteger las partes altas. Alguien, señores, importante y con mucho dinero, quiere seguir teniendo a Bitcoin lateralizando un tiempo más. Y posible ese tiempo más sea para terminar de hacer todas las compras que aún no ha podido hacer. Con esto pasemos a la conclusión del vídeo de hoy, porque Bitcoin, a nivel de análisis técnico, si solamente nos fijásemos en análisis técnico y ninguna noticia macroeconómica ni ninguna métrica, tendría un patrón, la verdad, bastante horrible que podría llegar a pintar a movimientos más bajistas hacia cotas bajas. Ahora yo quiero que entendamos una cosa, todo esto que habría ocurrido ha sido una limpieza de retails, una limpieza de manos débiles que sobre todo se habría sufrido en las altcoins, mientras que Bitcoin literalmente, señores, habría descansado todos y cada uno de los días por encima del área de valor predominante, que sería esta línea amarilla que estáis viendo por aquí. Lo cual, para quien no lo sepa, es un indicador positivo para el precio. Lo que tendremos que ver en las próximas semanas es cómo se las ingenia Donald Trump para conseguir ese plan estrella que estaría preveyendo para las próximas semanas, sobre todo para los próximos meses, porque, como hemos comentado, si de verdad consigue devaluar el dólar con una guerra comercial, por ejemplo, contra China, que es la única que tiene la capacidad de empobrecer a Estados Unidos, todo lo que está basado en el dólar acabaría subiendo. No os preocupéis que os mantendré actualizado en los próximos días. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un pedazo de like o suscribís y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.